Verónica Méndez. Y bueno, me di a la tarea de elaborar esta, retomando algunos apuntes que tenía e incluso presentaciones previas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ya habíamos adelantado que el propósito de este primer módulo es más bien de tipo introductorio. Consiste en identificar la vinculación, las relaciones que hay entre la esfera de la comunicación y la esfera de la política. Estas vinculaciones, esta relación pareciera muy obvia, pero no por ello deja de ser importante, ¿no? No porque consideremos que es algo que ya está dado, que sabemos de sobra, pues le podemos restar importancia. Entonces, bueno, vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas justo con esta vinculación entre ambas esferas y también vamos a revisar algunos conceptos en particular que creo que tienen también mucha importancia para el diseño de estrategias de campaña, sean estas de tipo electoral, políticas, institucionales, gubernamentales, etcétera. Y bueno, pues la idea es, como lo había comentado desde ayer, que podamos nutrir el proceso de aprendizaje a partir de las aportaciones que cada uno de nosotros pueda hacer sobre los tópicos que vamos abordando. Bueno, algo que no había comentado y que va en este mismo tenor es que con independencia de que yo pueda eventualmente hacer una pausa para consultar si hay participaciones, consultas, algunas inquietudes que se deseen plantear, en el momento que ustedes lo decidan, me pueden interrumpir con absoluta confianza. Para ello únicamente les pido que abran el micrófono o que con esta herramienta de la manita me soliciten el uso de la palabra y esto con el único propósito, pues como de moderar las intervenciones y que no nos empalmemos, porque pues ya sabemos lo que pasa cuando hay varios micrófonos abiertos, se genera distorsión, eco y demás, además de pues que puede eventualmente empalme de intervenciones, pues ser interpretado como falta de respeto entre los participantes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces, una primera reflexión que quisiera compartir con ustedes en abono de lo que ya comenzamos a discutir ayer es el ámbito de la comunicación. Les decía que, bueno, yo en lo particular, aun cuando me he dedicado en un largo tiempo en mi estancia de la Escuela Judicial Electoral a temas de comunicación política, propaganda y demás, en realidad yo no estoy formado en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Pero bueno, pues he logrado hacerme de algunos conocimientos, nociones y demás, y esto me permite plantearles esta primera inquietud que se refiere a entender la comunicación no solamente como una ciencia, es decir, como un conjunto de métodos, herramientas teóricas, conceptuales, etcétera, que nos permiten aproximarnos a fenómenos de la realidad social, política, etcétera, sino que incluso la comunicación puede ser en sí misma un objeto de estudio. Como lo hemos comentado, pues, las experiencias de propaganda, de interlocución, las propias experiencias de tipo deliberativo que se dan en el seno de los órganos parlamentarios, son expresiones justamente de la comunicación, no de cualquier tipo de comunicación, justamente el adjetivo que se coloca a cada uno de estos tipos de comunicación es lo que en buena medida puede convertir a ese tipo de comunicación en particular en un objeto de estudio. En este sentido, la comunicación política que adquiere la forma de propaganda electoral, por ejemplo, en sí mismo constituye un objeto de estudio. En este sentido, podemos abordar la propaganda electoral como objeto de análisis justamente desde distintas perspectivas disciplinarias del conocimiento, ¿no? Entonces podemos aproximarnos a la propaganda político, a la propaganda electoral desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, pero también desde el punto de vista de la ciencia política, del derecho, de la sociología, de la antropología e incluso de la psicología social o de algunas disciplinas también vinculadas con o pertenecientes al ámbito de las sociales y de las humanidades, pero con un carácter todavía más técnico, como puede ser el caso del neuromarketing o del marketing en sí mismo, ¿no? La mercadotecnia. Entonces, bueno, esta es una primera reflexión que quisiera compartir con ustedes, el entender la comunicación al mismo tiempo como una disciplina académica que nos permite acercarnos a un objeto de estudio y
como objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí simplemente refiero a esto que ya he comentado. La comunicación se puede abordar desde distintas perspectivas académicas, como es el caso de la sociología, la historia, la antropología, la psicología, entre algunas otras, ¿no? Bueno, una segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes se refiere a el concepto que resulta de la vinculación de estos dos que hemos venido comentando, es decir, de la política y de la comunicación. Bueno, es evidente que al conjuntar ambas esferas, al conjuntar ambas nociones o conceptos, pues lo que tenemos como resultado es la comunicación política precisamente. Ya quedamos que, bueno, la comunicación puede ser de distinto tipo, puede ser comunicación social. De hecho, esta categoría es muy recurrente en el ámbito del servicio público. Tenemos una ley de comunicación social, tenemos políticas, estrategias de comunicación social, tenemos también, por supuesto, comunicación digital, que es uno de los conceptos que subyacen a los contenidos de este diplomado, ¿no? Ahora, muchas de estas formas de comunicación se han adaptado al ámbito de la digitalidad y, por lo tanto, pues adquieren ciertas características particulares. Se sigue haciendo comunicación política, se sigue haciendo comunicación estratégica, se sigue haciendo comunicación social, se sigue haciendo comunicación institucional, pero ahora con este matiz que han adquirido a partir del avance tecnológico, bueno, pues las dinámicas de esos tipos de comunicación, por supuesto que también cambian, ¿no? Entonces tenemos varios derivados de estos tipos o de esta tipología de clasificación en atención a las características que le imprimen las nuevas tecnologías. Ahora, bueno, decía yo que como quiera que sea, la base de esto que estamos discutiendo estriba en estos dos conceptos o en estas dos esferas, lo que tiene que ver con la comunicación y lo que tiene que ver con la política. Es a todas luces evidente que al conjuntarlo tenemos como resultado justo la comunicación política. Y sobre esto, pues ya adelanté algunas cuestiones el día de ayer. Quedamos que la comunicación política tiene que ver con un tipo particular de comunicación en cuyo circuito intervienen varios actores. De acuerdo al esquema que comentábamos de Gianpietro Masoleni, estos actores se refieren por lo menos a tres, que son las y los ciudadanos, los propios medios de comunicación y los actores políticos. Claro, en los actores políticos podemos incorporar legisladores, instituciones gubernamentales, representantes populares, instituciones del Estado, como en el caso mexicano pueden ser las instituciones encargadas de la función electoral, el INE, los OPLES, por supuesto las instituciones pertenecientes al Poder Judicial, etcétera. Todas las instituciones que tienen que ver con el ámbito público pueden caber en esta categoría de actores políticos. El caso de los medios de comunicación, bueno, ya quedamos también que en ocasiones resulta equivocado o por lo menos idealista el pretender que los medios de comunicación siempre sean neutrales, siempre sean proporcionen información absolutamente veraz sin tomar algún tipo de partido al respecto, ¿no? Ya quedamos que las líneas editoriales son clara muestra de la postura que eventualmente pueden tomar un medio de comunicación o los distintos medios de comunicación en torno a los mismos hechos noticiosos. La línea editorial pues, es la que define justamente la manera en que se aproxima el medio de comunicación a un evento, a un hecho concreto, para darlo a conocer, para difundirlo, para que el resto del público se entere de lo ocurrido, ¿no? Pero la perspectiva en torno a ese fenómeno particular, reitero, varía en atención justo a la línea editorial que adquiere cada medio de comunicación. De hecho, sobre esto vamos a volver un poquito más adelante. Bueno, volviendo a este binomio de comunicación y política. Bueno, una primera reflexión que quisiera compartir es la que aparece en la parte superior de la lámina, otra obviedad, pero que reitero, no por ello resulta poco interesante o poco importante, ¿no? Tenemos que la comunicación, como lo comentamos desde el día de ayer, pues es una actividad inherente a la naturaleza humana. Por supuesto, los seres humanos no somos los únicos que podemos establecer comunicación con nuestros pares. Ya ponía yo el ejemplo de muchas especies de la naturaleza que tienen distintas formas de comunicación para hacer subsistir a la especie, desde el apareamiento hasta la obtención de recursos y la defensa contra amenazas, ¿no? En el caso de los seres humanos, ya también lo adelantaba, esto es una obviedad igual. Por supuesto, la comunicación es mucho más compleja. No solamente nos comunicamos para hacer subsistir a la especie, sino incluso para tener una convivencia. En el caso de
los seres humanos, las personas, pues por supuesto la forma de relacionarnos entre nosotros es mucho más compleja en comparación con la que tiene cualquier otra especie del reino animal. En tal sentido, pudiésemos afirmar lo que ya he comentado, que parece una obviedad, que los seres humanos tenemos, o que en el ADN, en la naturaleza de las personas, de los seres humanos, está enquistada justamente el aspecto comunicacional, ¿no? Pero al mismo tiempo, me parece que también podríamos considerar que como parte de la naturaleza humana pudiésemos asumirnos como seres políticos de forma inherente. Y esto pues no es un planteamiento nuevo, justamente en la parte superior de la lámina estamos retomando uno de los planteamientos clásicos de la filosofía y del pensamiento occidental en general, que se refiere a esta premisa aristotélica de asumirnos, las personas, los seres humanos, como animales políticos, ¿no? Es decir, como personas que justamente tenemos en nuestra naturaleza esa necesidad de relacionarnos con nuestros pares. Y esto da al traste con estas... o se contrapone, digamos, con estas novelas clásicas como Tarzán o Robinson Crusoe, que nos hablan de personas que pueden subsistir de manera salvaje o en un estado de naturaleza, para plantearlo en términos teóricos de Hobbes, durante un largo periodo, ¿no? Conviviendo con animales. Bueno, me parece que este tipo de narrativas, pues justamente se enmarcan en el ámbito de la ficción, porque yo creo que sería muy difícil que una persona, ante el aislamiento total, ante la imposibilidad de establecer algún tipo de comunicación, por mínima que sea, con algún par, con alguna otra persona, pues puede tener consecuencias pues muy interesantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que esto podría traer, por ejemplo, consecuencias de tipo emocional, psicológica, desequilibrios y llevarnos finalmente a la locura. Y esto, pues lo podemos corroborar a la luz de precisamente incluso otras novelas de ficción. No sé si ustedes hayan visto, para citar una referencia cinematográfica reciente, la película del Faro, protagonizada por William Dafoe y Robert Pattinson. Si no la han visto, se la recomiendo. Se trata de una historia en donde dos personas están encargadas de pues, manejar un faro y viven en un islote. Y bueno, pues a pesar de que tienen esta convivencia entre dos pares, comienzan a sufrir algunos trastornos de tipo psicológico que los llevan incluso a agredirse. Otras referencias, igual recurriendo a este tipo de recursos cinematográficos, una técnica que es muy común en el doctor José Ramón Narváez de esta Escuela Judicial Electoral, pudiésemos citar, por ejemplo, la película del náufrago, que seguramente esta sí la han visto la mayoría de ustedes, ¿no? La de Tom Hanks. ¿Se acuerdan que hay una escena, o bueno, hay una serie de escenas en donde él comienza a humanizar un balón, un objeto inanimado, un balón de la marca Wilson, y de hecho este es el nombre que le otorga, ¿no? Y esto pues nos explica justamente esta necesidad de relacionarnos con personas. En este caso, ante la ausencia de una persona, se humaniza un objeto inanimado, e incluso ustedes recordarán la escena de cuando intenta escapar de la isla, salir de la isla, se pierde el balón y esto le causa un conflicto emocional sumamente dramático, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de lo que nos habla, reitero, es de estas evidencias que también a través del lente de la cinematografía queda expuesto sobre la necesidad de relacionarnos entre las personas, ¿no? Somos animales políticos, como lo planteó Aristóteles. Bueno, ahora, volviendo a este binomio de la comunicación y la política que nos da como resultado justo la comunicación política, en la parte intermedia de esta lámina tenemos dos aproximaciones conceptuales que nos ofrecen María José Canel, esta especialista española en materia de comunicación política precisamente, y Yolanda Meyenberg, quien es una investigadora del Instituto de Investigadores Sociales de la UNAM. Bueno, tenemos aquí algunas nociones que nos
permiten entender desde una perspectiva más académica, es decir, con bases teóricas y conceptuales precisamente, a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación política. Bueno, en primer lugar, nos dice Meyenberg que la comunicación política se refiere a la actividad de determinadas personas e instituciones. Aquí volvemos a identificar estos actores planteados en el esquema de Masoleni: políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos, en el que se produce un intercambio de información e interpretaciones en torno a los asuntos públicos. Es una aproximación conceptual muy elemental. De lo que nos habla es de un intercambio de información que se da entre estos tres actores fundamentales que integran el circuito comunicacional en términos políticos. Pero la aproximación conceptual que nos ofrece María José Canel es un poquito más elaborada, y en particular me gustaría destacar un aspecto central que de hecho está sombreado en negritas. Bueno, María José Canel define la comunicación política como la actividad de determinadas personas e instituciones. Nuevamente podemos identificar estos actores generales: políticos, comunicadores y periodistas, así como ciudadanos y ciudadanas, en la que como resultado de la interacción se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la comunidad. La diferencia que quiero destacar respecto a la primera aproximación conceptual que nos ofrece Meyenberg estriba justamente en la consecuencia de la comunicación, en la consecuencia de ese intercambio de mensajes, de información que se da entre estos actores que integran el circuito comunicacional. Perdón, es que como estoy en la oficina, pues ahora tengo más interrupciones. Denme un segundito nada más. Demasiado tarde, perdón. Bueno, les decía que, bueno, esta parte es la que me interesa destacar de la explicación que nos ofrece María José Canel. La consecuencia o el propósito que se persigue con este intercambio de información. Es un intercambio de información que no solamente se da por convivir, no se da solamente para pasar el rato, no es solamente para intercambiar posturas, opiniones, etcétera, sino que tiene un propósito o puede lograr un objetivo en particular. ¿Cuál es este objetivo? El influir en la toma de decisiones públicas, ¿no? En el diseño de estrategias, en el diseño o en la aplicación de políticas públicas incluso, ¿no? Y esto lo podemos advertir en muchos ejemplos de la vida pública. Pensemos, por ejemplo, en la manera en que los distintos gobiernos del mundo atendieron o afrontaron el fenómeno de la pandemia, ¿no? Tenemos que, pues, este fenómeno que pudiésemos considerar con las mismas características generales que se pudo observar en prácticamente todas las latitudes del mundo, pues no fue enfrentado de la misma manera en todos los casos, ¿no? Tenemos que en Canadá se afrontó la pandemia de una forma, adoptando medidas no solamente de tipo sanitaria, sino también de tipo económica, de tipo social, etcétera, de tipo educativo, en comparación con las medidas que en los mismos rubros se tomaron en El Salvador o en Sudáfrica o en China o qué sé yo. Cada contexto, cada país abordó el mismo fenómeno, un fenómeno mundial, con las mismas características generales, insisto, de una forma distinta. Por supuesto, esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con los recursos con los que cuenta cada estado, la forma en que los administra el gobierno en turno, tiene que ver con también, por supuesto, la politización de que se puede dar en torno al fenómeno en cada región, etcétera, ¿no? Pero dentro de estos factores o dentro de estas variables que eventualmente pudieron haber definido en cada caso las estrategias para afrontar la pandemia, pues tenemos justamente lo que tiene que ver con la comunicación y la forma en que la comunicación permite construir la opinión pública. En algún momento ustedes van a tener oportunidad de discutir como parte de este diplomado en un módulo cómo se construye en la actualidad la opinión pública, este concepto que ha sido abordado entre otros autores por Jürgen Habermas y que tiene que ver justamente con una forma en que se materializa este vínculo que existe entre la esfera de lo público, la esfera de lo político y lo que tiene que ver con la comunicación. Pero bueno, por lo pronto podemos señalar que esta
comunicación que eventualmente puede contribuir a construir la opinión pública, puede constituir al mismo tiempo una variable en torno, o pudo haber constituido en este caso una variable en torno a la forma en que se abordó por parte de los distintos estados del mundo el mismo fenómeno que se refiere a la pandemia, ¿no? Y bueno, eso por citar un ejemplo que pudiésemos aplicar a todo el mundo, pero si lo aterrizamos, esto que estoy planteando al ámbito doméstico, pues podemos también identificar varios ejemplos en este sentido, ¿no? Uno de ellos, pues lo refería el día de ayer, estas iniciativas que eventualmente se han presentado con la idea de regular el uso de redes sociales e Internet, en particular redes sociales, y que han enfrentado una férrea oposición por parte de grupos, de colectivos ciberactivistas, ¿no? Bueno, ahí de lo que estamos hablando es justamente de cómo se activan algunos procesos de comunicación, de intercambio de información, que no solamente queda en ese plano, sino que tienen una consecuencia práctica. En este caso, para circunscribirnos a este ejemplo que estoy citando, la consecuencia práctica consistió en que el senador Fayad retirara el proyecto legislativo que buscaba regular redes sociales e Internet, ¿no? Lo podemos citar infinidad de casos así. Ahora, lo que está pasando con el tema de la reforma electoral también nos da muestras de cómo se han activado procesos de comunicación que eventualmente pueden tener algún tipo de consecuencia. Tenemos, por ejemplo, los ejercicios de parlamento abierto que se realizaron previo a la discusión parlamentaria para el diseño de la reforma electoral, que bueno, finalmente se refiere únicamente a leyes secundarias. Tenemos las marchas, que a final de cuentas tienen que ver con procesos de comunicación, tanto en la convocatoria como en la propia manifestación. Recordemos que, por ejemplo, las marchas son una manifestación práctica del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver justo con comunicación. Entonces, vemos que la comunicación puede tener, sobre todo en el ámbito político, cuando hay esta vinculación entre comunicación o política, puede tener algún tipo de consecuencia práctica, una consecuencia que se puede advertir y que se construye evidentemente de forma colectiva, no de forma consensuada, pero sí de forma colectiva, ¿no? Y bueno, por último, la última reflexión que tenemos en esta lámina se refiere a identificar dos funciones fundamentales con las cuales cumple la comunicación política. Estas dos funciones se refieren a informar y a persuadir. Bueno, la primera parte de informar, pues creo que ya ha quedado clara. La comunicación en sí misma implica un intercambio de información, por lo tanto, pues estamos poniendo al tanto de algo a nuestros interlocutores o a nuestro interlocutor, ¿no? Pero pues eso se queda, digamos, como en un plano muy elemental. El siguiente aspecto, el siguiente plano, el siguiente paso a dar, consiste en la consecuencia justamente de ese intercambio de información, ¿no? Esta consecuencia, pues puede ser, o el objetivo que se persigue, más bien, puede ser justamente persuadir, es decir, tener ese intercambio de información con el propósito de influir en nuestro interlocutor para que actúe en consecuencia, ¿no? Esto lo podemos advertir prácticamente en cualquier ejemplo de comunicación política. Cuando tenemos casos de propaganda o mensajes de propaganda electoral que se inscriben en esta gran categoría de la comunicación política, pues tenemos que esos mensajes de propaganda electoral no solamente buscan pues proporcionar información en torno a una campaña, o en torno a un candidato o a una plataforma electoral al público, a la ciudadanía. Eso, digamos que se queda, ese es el paso básico, el dar a conocer esa información. Pero en realidad, el propósito que persiguen las campañas electorales, pues es influir en las preferencias electorales, es decir, tratar de convencer a el mayor número de electores, de electoras, de que voten por el emisor del mensaje, ¿no? Del partido que está pautando el promocional, del candidato que está sosteniendo el mitin, etcétera, ¿no? Ese es el propósito final que persigue la propaganda electoral. En el caso de la propaganda gubernamental, por ejemplo, bueno, pues puede ser que
el propósito que se persiga se quede solamente en informar. No, en muchas ocasiones, pues no busca persuadir a la ciudadanía, pero en algunas ocasiones sí. Pensemos, por ejemplo, en estos casos en donde que de hecho está muy vinculado con la normativa electoral y las prohibiciones que aplican en la materia. Pensemos en lo que tiene que ver con la difusión de los logros de un gobierno, ¿no? O de un actor político en particular, porque sabemos que también, por ejemplo, los legisladores o los presidentes municipales incluso rinden informes de gestión, informes de gobierno o de actividades, ¿no? Bueno, este tipo de comunicación tiene que acotarse en atención a la comunicación electoral que tenemos en nuestro país. Todo forma parte, reitero, de la gran categoría de comunicación política. Pero resulta que justo por las características que definen el modelo, o lo que se ha dado por llamar el modelo de comunicación política en nuestro país, pues resulta que la comunicación gubernamental, la comunicación institucional incluso, debe de tener ciertas características para que resulte acorde con las directivas que aplican a la comunicación electoral. Es decir, que hay algunos tipos de comunicación gubernamental o institucional que eventualmente pudiesen trastocar la normativa aplicable al ámbito estrictamente electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo hemos comentado y de hecho ya lo sabemos de sobra. La comunicación política en nuestro país está sumamente regulada. No estoy seguro si esto sea lo ideal, si sea lo mejor. Hay quienes consideran que, pues a lo mejor tendríamos que empezar a desarticular algunas de esas directivas, es decir, comenzar a flexibilizar nuestro modelo de comunicación política en aras de ampliar los alcances de la libertad de expresión. Hay quienes consideran que pues esto no es del todo benéfico, considerando los antecedentes de nuestro sistema político electoral y bueno, pues la discusión está sobre la mesa. Pero para concluir, pues simplemente, para concluir esta parte, simplemente quisiera enfatizar estos dos propósitos que eventualmente puede perseguir la comunicación política. Uno, informar, y otro, que suele ser muy común, sobre todo en el ámbito electoral, que consiste en persuadir, en lograr que nuestro interlocutor actúe de alguna forma en específico a partir de ese intercambio previo de información. Bueno, ahora, la comunicación política, como ya quedamos, pues cabe, digamos, en un universo muy grande, en una esfera muy amplia que pasa por varias áreas de la vida humana, ¿no? La comunicación política incluso puede ser que se dé en el ámbito estrictamente privado, por ejemplo, en el seno familiar o en el círculo de amistades, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha intercambiado posturas u opiniones políticas en el chat de la familia o en el chat? No me voy a decir que nadie está en un chat de la familia, porque eso es prácticamente imposible en estos momentos. Pero bueno, quienes estén en un chat familiar o de amigos, seguramente en algún momento han intercambiado algún tipo de información de índole político o electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me ayuda a explicar justo lo que estoy comentando, que incluso la comunicación política puede manifestarse en el ámbito estrictamente personal, ¿no? Bueno, pero partiendo de esa premisa, podemos identificar algunas arenas o esferas o subáreas en donde la comunicación política se materializa, es decir, adquiere una manifestación práctica, ¿no? Y estas esferas o estas arenas, estos campos, pues pueden constituir un listado sumamente amplio, pero yo me permití incorporar aquí algunos que son identificados justamente por Yolanda Meyenberg, ¿no? Estas esferas se refieren, por ejemplo, a las formas específicas que adoptan los mensajes de la comunicación política. Bueno, más bien esta es la definición de estas esferas, ¿no? Están constituidas por el conjunto de acciones, de normas y de producciones en las que se pueden enfrentar, evaluar y difundir públicamente los mensajes de los actores políticos. Es decir, que la comunicación política se diseña, se configura a partir de las reglas del marco normativo, a partir también de las prácticas, a partir también de los antecedentes históricos, a partir de las costumbres, a partir
partir de los aspectos culturales, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, los ejemplos concretos, es decir, la manera en que se puede materializar esta comunicación política, son los que vienen listados en la segunda parte de la lámina. Tenemos las campañas electorales, las campañas políticas, las campañas institucionales, las campañas gubernamentales, pero también tenemos algunas otras modalidades. Por ejemplo, los talk shows, los debates y los paneles de discusión. Bueno, en México no suele ser muy común que tengamos talk shows de tipo político, ¿no? Pero en algunas otras latitudes sí suele ser común. Acá en México los talk shows son más bien destinados exclusivamente para el entretenimiento. Pero en cambio sí tenemos muchos formatos de debate y de paneles de discusión. Esto lo podemos observar no solamente en televisión abierta, sino incluso en televisión restringida, ¿no? Entonces tenemos pues paneles de discusión en donde se invitan expertos, se invitan actores políticos, se invitan analistas, se invitan periodistas, etcétera, y pues bueno, se da una discusión en torno a distintos asuntos públicos, ¿no? Por ejemplo, yo ayer tenía la intención, al final de cuentas se me olvidó porque hace mucho que no lo hago, de ver este programa de Canal 11 que ya tiene un amplio arraigo de primer plano, ¿no? Seguramente ustedes lo ubican. Participan académicos de primer nivel, bueno, no solamente académicos, porque está, por ejemplo, Leonardo Curcio, que si bien tiene una beta académica, pues está ha dedicado más bien buena parte de su vida profesional al ámbito de los medios de comunicación precisamente, ¿no? Pero pues está María Amparo Casar, del CIDE, em, José Paoli Bolio, del Instituto de Jurídicas de la UNAM, Sergio Aguayo, de Colegio de México, etcétera, ¿no? Y bueno, les digo, este es un ejemplo de un programa de debate en torno a asuntos públicos que ya tiene un amplio arraigo en la televisión mexicana. Pero pues tenemos algunos otros ejemplos más recientes que, por ejemplo, se transmiten en el canal de Cadena 3 o en el canal de Ay, se me olvidó ahorita el nombre, uno de Televisa. Pero bueno, ustedes saben de lo que les hablo. Hay muchos formatos en este sentido, ¿no? Bueno, también otras formas en que se materializa la comunicación política, otras formas en que podemos entender estas esferas o arenas de la comunicación política se refieren a las ruedas de prensa y a las entrevistas. A final de cuentas, la postura que asume un actor político o un ciudadano de renombre o un funcionario público o qué sé yo, alguien que resulta, cuya función, incluso la propia presencia resulta fundamental para el ámbito público, pues por supuesto que lo que pueda decir reviste interés para la mayoría de las personas o debiera revestir interés para la mayoría de las personas. Por lo tanto, pues las entrevistas pueden ser entendidas justo como una arena o como una esfera, una forma en que se materializa la comunicación política. Y las ruedas de prensa igual, ¿no? Las ruedas de prensa por lo regular pues se organizan en torno a algún evento de relevancia importante. Por ejemplo, ahora tenemos la visita de los presidentes, bueno, el presidente de Estados Unidos y del primer ministro de Canadá en esta cumbre de América del Norte que tiene su sede en México y bueno, pues es muy probable que se organice más de una rueda de prensa con el propósito de que se atienda a los medios de comunicación sobre los puntos a discutir y algunos esbozos sobre los acuerdos que se puedan eventualmente establecer entre los tres mandatarios, ¿no? Bueno, algunas otras formas en que se materializa la comunicación política se refiere a los materiales audiovisuales que derivan de un proceso de producción, es decir, documentales, series, películas, etcétera, ¿no? A final de cuentas, este tipo de material también puede formar parte, puede constituir un elemento de los circuitos de comunicación política. Y si no, pues podemos recurrir a estos ejemplos que tenemos en el ámbito doméstico, como la película del señor López de Mandoki, o este documental del populismo en México, que incluso fue también materia de debate y de impugnación en el Tribunal Electoral, porque se difundió en el marco de las campañas electorales para la presidencia de la República, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de material, por supuesto que también
reitero, juega un papel importante, puede constituir en sí mismo un elemento de la comunicación política y cumplir con el segundo de los propósitos que veíamos en la lámina anterior, que consiste en influir, en persuadir al público para que actúe de determinada forma, ¿no? Por ejemplo, remitiéndonos de nuevo a este caso de el documental del populismo en México. Bueno, pues de hecho esto finalmente fue planteado por la Sala Superior, pues el momento en que se dio, por las características que envolvieron a la difusión del promocional, pues era claro que lo que se buscaba era influir en las preferencias electorales de cara a la elección presidencial del año 2018, ¿no? Entonces, bueno, pues estos materiales, por supuesto, que pueden igualmente cumplir con ese segundo propósito de la comunicación política, de influir en las personas para que actúen en consecuencia. Bueno, tenemos también como otros ejemplos de estas arenas de la comunicación política los discursos, tanto los que son en vivo como los televisados. A final de cuentas, estos mítines de campaña, estas congregaciones que organizan los actores políticos, pues son manifestaciones de la comunicación política. Vemos, por ejemplo, la concentración, para seguir con estos ejemplos domésticos y recientes, que hubo en el Zócalo capitalino apenas en los últimos meses del año pasado, convocado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, a final de cuentas, esa manifestación, con todos los bemoles y con todos los aspectos que ameritarían un análisis más pormenorizado e incluso con independencia de las críticas que se puedan cernir sobre esa manifestación, lo cierto es que pues reflejan justo una forma de comunicación política en particular, ¿no? No solamente al momento en que se lleva a cabo la convocatoria, sino al momento en que tiene lugar el fenómeno en sí mismo, es decir, al momento en que tiene lugar la concentración física. Y otros ejemplos de la comunicación política o de estas esferas de la comunicación se refieren a los debates parlamentarios y sus derivados, es decir, todos los ejercicios parlamentarios que tienen lugar justamente en los órganos de representación política, no solamente las discusiones que se dan en el Pleno, que son las que acaparan del mayor número de reflectores, sino también la comunicación que se da en el trabajo de comisiones. A final de cuentas, ahí también se da un intercambio de información, se establecen acuerdos y se supone que las posturas que fijan los representantes populares, pues son en beneficio de las personas que votaron por ellos, ¿no? Al final de cuentas son representantes elegidos por voto popular, que por lo tanto representan los intereses de estas personas que los eligieron como agentes de representación política. Y por último, aunque pudiésemos considerar que este tipo de comunicación entra un poquito con calzador porque se refiere más bien a fallos de tipo judicial, es decir, la manera en que resuelve las problemáticas jurídicas un tribunal, en particular estoy pensando en el caso de los tribunales electorales, a través de sus sentencias y criterios jurisprudenciales. Me parece que a final de cuentas, bueno, pues las sentencias son una forma de comunicación política. Las sentencias, a final de cuentas, transmiten algo, fijan una postura en torno a un fenómeno en concreto y pueden servir como parámetro para eventualmente influir en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación digital, ya hemos comentado que a pesar de que nuestro sistema de comunicación política mexicano es sumamente robusto, hay un conjunto de reglas sumamente intrincado. El caso de las redes sociales e Internet no son objeto de esta regulación. Y lo que tenemos son justamente criterios jurisprudenciales que han sido fijados en casos paradigmáticos por parte del Tribunal Electoral y que sirven justo como parámetros, como a final de cuentas, como elementos supletorios del marco normativo. Y en tal sentido, bueno, pues este tipo de fallos pueden orientar el comportamiento de los actores políticos y de la ciudadanía en general, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo yo que con todo y que a lo mejor entra un poquito con calzador, a final de cuentas, las sentencias, en general los fallos judiciales, la jurisprudencia, tesis y las sentencias en lo individual, constituyen elementos de comunicación política.
incluso cumplen con los dos propósitos que hemos comentado. No solamente se informa la decisión que se adoptó por parte de la autoridad en torno a una problemática jurídica completa o judicial concreta, sino que además influyen en el ámbito público, estableciendo justamente puntos de referencia que pueden guiar o que pueden orientar el comportamiento de la ciudadanía y de los actores políticos. Bueno, a continuación, quisiera compartir con ustedes estas variantes de la comunicación política y quizás después de esto podamos hacer una primera pausa para, bueno, no una pausa, sino más bien abrir un espacio para el intercambio de opiniones. Bueno, estas variantes de la comunicación política también las extraje de esta fuente que consulté de Yolanda Meyenberg, aunque creo que el catálogo pudiera ser bastante más amplio, pero esta tipología que nos proporciona Meyenberg me parece muy pertinente para esta sesión por concreta y por emblemática, por ilustrativa, ¿no? Bueno, tenemos que la comunicación política puede planearse, diseñarse en términos teleológicos, es decir, que la comunicación política se planifica con una intención en específico y esta planificación se manifiesta o se materializa a través del diseño de estrategias propiamente de campaña, ¿no? Por supuesto, las estrategias pueden ser de campaña electoral, de campaña política, de campaña institucional, etcétera, ¿no? Y estas estrategias, pues evidentemente, buscan conseguir objetivos concretos. Pensemos, bueno, reitero rápido este ejemplo de la propaganda electoral. La propaganda electoral, pues justamente da pauta al diseño de estrategias que implican, por ejemplo, imágenes gráficas, distintivos inherentes a una campaña, como puede ser, por ejemplo, un hashtag, un eslogan, un jingle, una melodía, etcétera, que pues sea el distintivo de una campaña en específico. Y bueno, toda la campaña puede perseguir el propósito, no puede, sino que el propósito final que persigue la campaña pues, es persuadir al electorado para que vote en favor del emisor de ese mensaje, ¿no? Pero pensemos también en el caso de las campañas institucionales. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional Electoral, creo que desde prácticamente sus orígenes, el Instituto Nacional Electoral ha tenido el tino de diseñar especialistas que diseñan estrategias de campaña institucional que a final de cuentas cumplen con el propósito de posicionar a la institución y de dar a conocer algunos de los elementos o de las actividades, de las atribuciones, competencias que tiene el instituto, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la credencialización. Hay muchas campañas de credencialización que ha realizado el INE a lo largo de estos años, algunos que incluso pues, ya forman parte de la cultura popular. Digo, a quienes sean más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero quienes tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento del IFE y hemos envejecido con el INE, o bueno, con el ahora INE, recordaremos aquel eslogan o aquel spot de los primeros ejercicios de credencialización que se refería a una persona que le decía a un colega, pero te peinas, cuñado, ¿se acuerdan de ese spot, no? Cuando ya forma parte de la cultura popular, y eso de lo que nos habla justamente es del impacto que sigue teniendo, que tuvo en su momento y que sigue teniendo esta estrategia de comunicación institucional, ¿no? Podríamos citar varios ejemplos de este mismo tipo, pero bueno, pues vamos a continuar con los siguientes tipos de comunicación política. Tenemos también la variante axiológica, que está guiada por valores, normas y criterios éticos. Pero esta variable axiológica yo la quise plantear en términos, digamos, contrafácticos. Y por ello es que en la parte superior de la lámina tenemos esa propaganda nazi, ¿no? Porque la propaganda nazi también buscaba fomentar ciertos valores, ciertos ideales y ciertos criterios que trataban de influir justo en la población, ¿no? En la actualidad, pues pudiésemos considerar todos estos elementos que estoy describiendo más bien como antivalores de la democracia.
Pero el régimen totalitario nazi consideraba pues, estos valores fundamentales para su sostenimiento, ¿no? Y bueno, pues la imagen habla por sí misma. Tenemos un joven, evidentemente con rasgos arios, rubio, blanco, con el distintivo de la esvástica en el brazo y con algunos elementos que nos hacen suponer que estaría dispuesto a entregar incluso su vida en beneficio de la Alemania nazi, ¿no? De la madre patria, por plantearlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues este tipo de propaganda tenía éxito justamente porque se promovía un determinado tipo de valores que ahora pues, pudiésemos considerar no éticos, por supuesto, o más bien plantear en términos de antivalores, pero pues que en su momento, en ese contexto en particular, pues constituían los pilares del propio régimen político, ¿no? A continuación tenemos la variante de la comunicación política planteada en términos afectivos, es decir, cuando la comunicación política usa las emociones para modificar las conductas de los receptores. Sobre esto vamos a continuar en la siguiente lámina. Lo vamos a explicar con un poquito más de detenimiento, pero para ir allanando el camino, en esta lámina tenemos ahí una imagen de la familia del presidente Donald Trump. Aparece él con su hijo menor y con su esposa Melania, ¿no? El cuadro es muy interesante porque pues, evidentemente refleja un contexto o un espacio íntimo de la familia de Donald Trump. Incluso el hecho de que Donald Trump aparezca sin corbata, pues puede que busque transmitir un mensaje de mayor cordialidad, de mayor comodidad, de romper un poco con este acartonamiento que suele distinguir a algunos personajes políticos, etcétera, ¿no? La posición de Melania, bueno, pues ya nos habla de un proceso de producción más bien, ¿no? Como que no es que esté captada precisamente en la pose más natural del mundo, y el atuendo pues tampoco es que, tampoco creo que sea el que use como para desayunar los domingos, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que la imagen busca transmitir una idea justo de un ambiente familiar en el cual, pues el protagonista evidentemente es Donald Trump y se acompaña de sus familiares, ¿no? Entonces, lo que se busca pues es activar, digamos, esta parte emocional, esta parte empática con los receptores del mensaje. Tenemos también otra variante que se refiere a las de tipo, o a la de tipo rutinaria, en donde no hay un esfuerzo reflexivo permanente sobre el sentido y las consecuencias de las acciones. Es decir, que este tipo de variantes de la comunicación política rutinaria se refieren solo a el intercambio de información, a este primer plano básico que hemos comentado, ¿no? Y tenemos también el tipo de variante dramatúrgica, en donde los políticos salen a escena para mostrar intenciones, pensamientos y sentimientos que al ciudadano le gustaría llegar a conocer. Esta parte dramatúrgica o este tipo de comunicación política dramatúrgica se relaciona con el afectivo, como les decía, y pues en conjunto pueden lograr un mayor impacto. Y bueno, me detengo un momento para regresarme a justamente el tipo de comunicación política afectiva, porque en la parte izquierda de la lámina, en la imagen que aparece justo en medio, tenemos una publicidad, una propaganda antimigrante, en el caso de España, que es promovida por el partido Vox, ¿no? Entonces, bueno, aquí vean que el mensaje evidentemente fija una postura en torno a la migración ilegal, pero busca alentar esta parte emocional para generar un mayor impacto xenófobo, ¿no? Se hace un comparativo entre los recursos que se destinan para atender las problemáticas relacionadas con la
migración ilegal y los recursos que se destinan a los programas sociales de atención a los adultos mayores. Por eso justamente se hace este comparativo en el eslogan de lo que se destina a tu abuela y lo que se destina a un MENA, que es una expresión para referirse a los migrantes ilegales en España. Entonces, bueno, este mensaje claramente fija una postura xenófoba, una postura antimigrante, pero apelando a este aspecto emocional, ¿no? A este aspecto que busca activar un sentimiento de rechazo a los migrantes al percibirlos como, o que busca hacer que se perciban como una amenaza, ¿no? Bueno, les decía que quisiera, antes de abrir el espacio de intercambio, concluir con esta parte, o bueno, concluir esta primera mitad abundando en esta cuestión del storytelling, es decir, esta estrategia que se inscribe en el tipo de comunicación política que podemos identificar en esta lámina como de tipo dramático, ¿no? El storytelling es una estrategia que consiste justamente en hacer una narrativa de una historia, pero de una historia concreta, de una historia corta que sea fácil de asimilar y que sea útil para lograr esta empatía entre el emisor y el receptor del mensaje, ¿no? Tenemos que el storytelling, como se advierte en la lámina, tiene ante todo, o los mensajes del storytelling tienen ante todo la finalidad de convencer y la mejor manera de hacerlo es creando el ambiente propicio para una representación semejante a la que hacen los actores en los escenarios. Es decir, que a final de cuentas lo que hablamos es de una dramatización, de un acto producido, no espontáneo, pero que busca generar una afinidad con los receptores del mensaje, ¿no? La intención de hacer comunicación a través de historias se vincula con la idea de que relacionar la lógica de las acciones y las decisiones públicas con la vida cotidiana de las personas contribuirá a que se entiendan mejor y a que logren un mayor apoyo. Entonces, estas historias del storytelling, o bueno, este formato del storytelling, reitero, consiste en construir propiamente una narrativa, una historia, acercarla al público con la intención de lograr un propósito que puede ser diverso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los spots proselitistas que nos presentan a un candidato justamente desayunando en el antecomedor de su sala o podando las plantas de su jardín con su familia o jugando con su perro o haciendo deporte o qué sé yo. Se nos muestra una faceta del candidato que no tiene que ver con su perfil profesional, es decir, no tiene que ver con los elementos centrales en torno a los cuales nos tendríamos que centrar o nos tendríamos que enfocar para definir el sentido de nuestro voto, ¿no? Es decir, no nos muestra su experiencia como representante popular, su experiencia como funcionario público, no nos muestra sus credenciales académicas, su formación profesional, etcétera, sino más bien esta parte que pudiésemos considerar incluso un tanto más superficial, pero que por lo mismo eventualmente nos puede generar una mayor afinidad, ¿no? Una mayor identificación. Esto, por supuesto, tiene muchos elementos a discutir, porque en realidad, pues este tipo de mensajes de lo que nos habla es de una comunicación política un tanto hueca, un tanto superficial, nos habla también de que eventualmente pues, los electores no toman en consideración justo aspectos centrales en torno a una oferta política, como lo que se refiere a la plataforma de campaña, que eventualmente puede constituir una agenda legislativa o una agenda de gobierno, no toma en consideración, por ejemplo, como ya lo comentaba, el perfil profesional del candidato en cuestión, sino que se deja llevar por estas otras cosas. Claro, es muy difícil que podemos identificar la causa-consecuencia o la relación causal que hay entre una campaña electoral y los resultados electorales. No sabemos a ciencia cierta
si un candidato gana por la efectividad de la campaña. Eso es sumamente difícil de saber porque hay muchas variables de por medio, ¿no? Pero si aplicamos en general la lógica que se utiliza para el marketing, es decir, para la publicidad comercial, bueno, pues puede ser que si un candidato gana porque la campaña resultó exitosa, o mejor dicho, si un candidato gana, puede ser que sea como resultado de una campaña exitosa, así como cuando un producto se posiciona en el mercado o eleva sus ventas, puede ser que sea por una campaña en específico, ¿no? Que logró posicionar el producto, que logró, a final de cuentas, cumplir con el propósito de incrementar sus ventas, ¿no? Y vean cómo ahora, para complementar esto que estoy diciendo, solamente un agregado, vean cómo en la actualidad cada vez más en los estrategas de comunicación política, sobre todo los que diseñan las campañas electorales, recurren a formatos de la publicidad comercial, porque incluso en el caso de los actores políticos, estas estrategias eh, de posicionamiento, pues tienen muchas semejanzas con el posicionamiento de un nuevo producto en el mercado, ¿no? Vean cómo cuando se va a lanzar un nuevo producto, en muchas ocasiones no se lanza de lleno el producto, sino que se lanza una campaña que busca generar expectativa en torno al producto. Incluso en muchas ocasiones el producto ni siquiera se refiere, ¿no? Se hacen alusiones a las sensaciones, por ejemplo, que puede causar el producto, a los beneficios que puede traer consigo, pero no se anuncia en sí el producto. Esto genera expectativa y bueno, pues cuando ya se da a conocer el producto, puede ser que la campaña previa haya logrado posicionar el producto incluso antes de lanzarse al mercado. Claro, también hay casos en donde esto no se cumple. Resulta que se genera una expectativa muy amplia y resulta que cuando se da a conocer el producto, pues muchos de nosotros consideramos que no era lo que esperábamos, ¿no? Que no era, que no se corresponde con la expectativa que la campaña de posicionamiento había generado en nosotros. Entonces, pues bueno, puede ser que en algunas ocasiones esta campaña de posicionamiento pues no tenga los resultados esperados. Y en el caso del ámbito político electoral, también puede que ocurra lo mismo, ¿no? Puede ser que si un candidato o una candidata comete actos anticipados de campaña asemejando estos esquemas de la mercadotecnia tradicional, bueno, pues en lugar de generar un apoyo ciudadano, puede ser que los ciudadanos, las ciudadanas, consideren que pues eso constituye una trampa, ¿no? Que se está violando la ley electoral y entonces se genera una expectativa, pero más bien de tipo negativo. Entonces, bueno, estas variables son difíciles de calcular. En algunas ocasiones se cumplen, contribuyen a alcanzar los objetivos, en algunas otras ocasiones no. Pero bueno, pues cada vez se van perfeccionando más estas estrategias para que los resultados pues vayan más acordes conforme a lo planeado, ¿no? Bueno, ahora, el storytelling tiene algunas características en particular. En primer lugar, tenemos que el mensaje debe estar construido, perdón, dentro de una narrativa. A diferencia de los spots tradicionales que se distinguen por tener un eslogan, un jingle, un mensaje de campaña en particular, bueno, los spots que se inscriben en esta estrategia del storytelling, pues más bien se van contando, se van sucediendo como si fueran parte de, pues justo, una historia, una novela, una serie, etcétera, ¿no? Y entonces por eso vemos que por los candidatos primero nos muestran sus dotes culinarias, después nos muestran sus dotes artísticas, después sus dotes deportivas y así, ¿no? Entonces todo forma parte de una misma narrativa. Al final, casi todas estas narrativas cierran con los últimos mensajes tratando de enfocarse
en el propósito central, que es lograr el voto en beneficio del emisor del mensaje. Por eso, fíjense ustedes cómo muchas de estas estrategias del storytelling concluyen, es decir, los mensajes finales ya no solamente muestran esta faceta íntima del candidato o de la candidata, sino que ya hacen llamados más directos al voto, ¿no? Entonces, por lo regular, esta es la línea que se sigue en el diseño de estas estrategias. Ahora, en algunas ocasiones, estas líneas del storytelling pueden incorporar algún tipo de conflicto o dilema, ¿no? Cuando se plantea la narrativa, por ejemplo, de una... eh, bueno, ahora ustedes saben que se ha vuelto muy recurrente involucrar a niñas, niños y adolescentes en mensajes de tipo proselitista, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, se asocian algunas ideas o nociones justamente con la imagen de la niñez, como puede ser la esperanza, el porvenir, la necesidad de cuidado, etcétera, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones el storytelling busca colocar en una posición en específico a estos integrantes del colectivo de la niñez con el propósito de generar algún tipo de emoción en los receptores de ese mensaje, ¿no? En este sentido, bueno, pues en muchas ocasiones el dilema que se plantea de forma implícita en ese tipo de mensajes consiste en consultar o en compartir el dilema a los receptores de ese mensaje en torno a cómo vas a votar para que esa esperanza, esa protección, esa necesidad de protección, para que ese futuro se proteja, se concrete, se materialice, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, reitero, cuando se presentan este tipo de elementos en una campaña, sobre todo de tipo electoral, pues se incorporan este tipo de dilemas, o sea, definir el sentido del voto en atención a, por ejemplo, en este caso, el futuro, la niñez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto no siempre ocurre, pero puede ser un elemento que se incorpore eventualmente a el diseño de las campañas, en particular las de tipo electoral. Bueno, otros elementos se refieren, por ejemplo, a identificar o bien construir antagonistas. Esto lo podemos observar sobre todo igual en el caso de las campañas electorales, ¿no? Los antagonistas, pues evidentemente son los adversarios, los demás contendientes de la pugna electoral, ¿no? En algunas ocasiones, los antagonistas no solamente son los demás contendientes, los demás candidatos, sino los gobernantes o los representantes, ¿no? Es muy común, esto lo sabemos de sobra, que si hay un gobierno en turno, bueno, pues los partidos de oposición no solamente critiquen o cuestionen al candidato de el mismo partido del gobierno en turno, sino que enfoquen sus baterías en torno a la gestión de ese gobierno en sí mismo, ¿no? Entonces, esto suele ser muy común, la creación de antagonistas y en algunas ocasiones, bueno, pues también la comunicación política que trasciende el plano electoral y que debiera convertirse en institucional, pues también puede recurrir a este tipo de estrategia. Y bueno, tenemos un ejemplo muy concreto en la actualidad con el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de hecho justo habla reiteradamente de adversarios, ¿no? De opositores, etcétera. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, esto de lo que nos habla es de cómo incluso en las estrategias de comunicación política adoptadas en la actualidad por el presidente de la República, se puede recurrir a este recurso o se puede retomar este recurso de la creación de antagonistas en las narrativas o en la construcción de narrativas. Bueno, debe pensarse también dentro de una perspectiva dramática. Todos estos mensajes, a final de cuentas, no capturan momentos espontáneos, sino que son resultado de un proceso de producción, de planificación, etcétera. Las acciones deben mover las historias hacia un nuevo episodio. Como les decía, en muchas ocasiones estas estrategias se articulan de forma tal que los distintos spots o las distintas etapas de campaña pues nos van dando cuenta de un capitulado de la misma historia, ¿no? Y por último, este tipo de mensajes pueden eventualmente contener una lección, bueno, esto yo lo entiendo no necesariamente como una, eh,
como una elección como tal, sino más bien como una, eventualmente como la recapitulación de otras historias previas, ¿no? Por ejemplo, pensemos justo en el caso de las campañas electorales, ¿no? En muchas ocasiones, como les digo, no se critica solamente a los demás contendientes en la elección, sino incluso a otros actores políticos, en particular a pues gobiernos en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones no solamente se critica la gestión del gobierno en turno, sino los antecedentes de ese gobierno o de los gobiernos emanados de un partido en particular. En el caso mexicano, pues tenemos el caso muy concreto del Partido Revolucionario Institucional. En la actualidad, todos sabemos que el PRI es oposición, pero durante los años de transición que van de los años 90 hasta la primera década de los años 2000, es decir, la última del siglo pasado y la primera de esta, el PRI, lo sabemos, comenzó a perder su hegemonía y los partidos de oposición comenzaron a ganar mayores espacios, pero siempre los partidos de oposición hacían críticas sumamente álgidas en torno a los gobiernos emanados del PRI, no solamente en el ámbito federal, no solamente en el caso de la presidencia de la República, sino también en el caso de las entidades federativas. Y bueno, pues de hecho, sabemos que hasta años muy recientes, en muchas entidades federativas no habíamos observado el fenómeno de la alternancia política. Había muchos estados que históricamente habían sido gobernados por el PRI y jamás por un partido de oposición. En la actualidad, bueno, pues tenemos todavía un caso que, bueno, pues se va a definir justamente este año si esa hegemonía se mantiene o cambia el escenario político, y estoy hablando de el Estado de México, ¿no? En el Estado de México jamás se ha gobernado por un partido de oposición, aunque, bueno, pues sabemos que en la actualidad Morena se ha convertido en la primera fuerza electoral y también ahora se ha puesto muy interesante porque, bueno, pues el PRI se ha aliado con otros partidos que en el pasado pues eran justamente sus adversarios, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en el caso particular de Coahuila y quizás todavía más en el caso del Estado de México, vamos a ver fenómenos sumamente interesantes en la elección que va a ocurrir este año precisamente 2023. Bueno, llevamos un poco más de una hora de exposición y como les decía, pues quizás sea conveniente ahora abrir un espacio de intercambio para esto, para que esto no se convierta en un monólogo y pues escuchar algunas de sus opiniones, de sus inquietudes, de sus percepciones hasta lo planteado, en torno a lo planteado hasta esta parte, para pues después continuar con la exposición en donde abordaremos algunos temas que tienen que ver con las agendas y algunas otras estrategias de la comunicación política que se refieren y que aplican sobre todo para los medios de comunicación y que se refieren al framing y al priming. Pero bueno, antes de pasar a eso, pues quisiera justo consultarles si alguien desea hacer alguna intervención, compartir alguna inquietud, alguna opinión, pues bueno, podemos destinar algunos minutos para ello. ¿No? Ok, bueno, pues si no hay intervenciones, adelante, Elizabeth. Buenos días, maestro. No sé si me escucha bien. Comentaba la estrategia de comunicación Storytelling y, bueno, investigando un poquito, veo que también es una estrategia empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión empresarial también se visualiza dentro de la política, se ve como una empresa, porque veo que como que se traspola esta estrategia hacia la política. Esto depende también del tipo de liderazgo que tenga cada político. Digo, no sé, porque veo, por ejemplo, haciendo una analogía con Estados Unidos, los distintos presidentes de la República han tenido cierta formación, ¿no? Alguno ha sido más su formación de empresario, ¿no? Entonces,
¿tiene alguna relación con la estrategia que utilice en su vida de negocios y se traspole al ámbito político? Depende de la personalidad de ese político, del tipo de liderazgo que maneje o la personalidad como tal. ¿Tiene alguna relación? Gracias, Elizabeth. Bueno, yo creo que no necesariamente. Quizás a quien tiene usted en la cabeza es a Donald Trump, precisamente, ¿no? Pero no necesariamente en la experiencia desarrollada por un actor político en el ámbito comercial se traslada como consecuencia. Tenemos para el caso mexicano también algunos ejemplos en este sentido, pero estaba pensando en particular en el caso de Vicente Fox, ¿no? Ustedes se acuerdan que Vicente Fox, pues, fue un empresario reputado, creo que trabajó en la Coca-Cola, y bueno, pues conocía justo de la administración de empresas y demás, pero creo que más bien este tipo de estrategias responden a una tendencia mundial sobre comunicación política, algo que de hecho vamos a referir en un momento más y que podemos definir como la comercialización de la política o la americanización de la política. Es decir, un fenómeno que se refiere justo a extrapolar, como usted lo decía, estas estrategias propias del marketing tradicional, de la mercadotecnia tradicional, a el ámbito político y en particular al ámbito electoral, ¿no? Esto de entender eh, a la política como una empresa puede sonar un tanto rudo, pero creo que no está tan alejado de la realidad. E incluso creo que podemos eventualmente, a la luz de las experiencias, de las estrategias de campaña implementadas, identificar algunos candidatos como productos, como tal, ¿no? O sea, los candidatos hoy cada vez más incorporan en sus equipos de campaña no a políticos tradicionales, sino a expertos en mercadotecnia que les asesoran en el manejo de imagen, en el lenguaje corporal, en cuestiones de dicción, etcétera, ¿no? Todos estos ademanes que hacen los políticos con las manos, la postura, incluso pues la propia imagen, pues tiene que ver justamente con esto, con el asesoramiento de expertos en materia de comunicación política. Vemos, por ejemplo, en el caso del actual presidente López Obrador, que pues ahora en su calidad de primer mandatario de la República, pues su imagen también ha cambiado considerablemente cuando era candidato, ¿no? Incluso, pues todos los días tiene un peinado, bueno, desde que es presidente tiene un peinado diferente que mantiene todos los días en comparación de cuando era candidato y demás. Esto creo que responde justo a estas estrategias de manejo de imagen que se relacionan con la comunicación política igualmente. Bueno, les decía, vamos a continuar con estos subtemas que se refieren a la construcción de las agendas y a estas estrategias de manejo de medios o que se implementan en el manejo de medios. Bueno, las agendas las podemos entender como el espacio de comunicación, mejor dicho, el espacio de comunicación entre actores está delimitado y jerarquizado a partir de las agendas de cada uno de ellos, ¿no? Esta parte de las agendas es importante porque de alguna manera nos permite articular la comunicación política en función de la interacción que se da entre todos estos actores que hemos venido comentando, ¿no? En el ámbito público, pues por supuesto tienen cabida muchos temas, todos los temas habidos y por haber, pero la forma de aproximarse, la forma de abordar esos temas responden a un orden. Ese orden se materializa justamente en la agenda de comunicación. Pero ¿quién fija la agenda de comunicación? Bueno, pues por lo regular, la agenda de comunicación, quien la fija son los actores políticos y los actores eh,
o los medios de comunicación, ¿no? Entendidos también como actores del circuito comunicacional. Eventualmente la ciudadanía puede influir en la definición de la agenda, pero para esto se requiere que la ciudadanía esté empoderada, que la ciudadanía sea activa, que la ciudadanía sea incluso beligerante, y como ya lo comentamos, bueno, cuando la ciudadanía se activa, puede tener algún tipo de influencia justamente en la agenda pública. Cuando la ciudadanía protesta, por ejemplo, llamando la atención sobre una problemática en particular, bueno, pues puede llamar la atención de las autoridades para atender esa problemática en particular. Cuando la ciudadanía tiene interés en algún tema, en algún aspecto en específico, bueno, pues los medios de comunicación pueden que atiendan justamente ese interés en específico y que le den cobertura, ¿no? Pensemos, por citar casos muy triviales, cómo se viralizan algunos eventos, estos casos que se circulan a través de redes sociales, pues incluso algunos, digamos, como curiosos o chistosos, ¿no? Vemos que los medios de comunicación también les suelen dar cobertura a algunos de estos eventos. Entonces, bueno, la ciudadanía puede influir, por supuesto, en el diseño de la agenda pública, pero creo que siempre la pauta la mantienen los actores políticos y eventualmente los medios de comunicación. Y bueno, aquí vale la pena señalar que justamente quien tiene el control de la agenda pública tiene la ventaja de poder colocar en primer plano su interpretación de la información y de resaltar o omitir ciertos aspectos de la misma. Este control de la agenda pública, pues por supuesto que se disputa entre los distintos medios de comunicación. Pero aquí quisiera también referir un fenómeno muy interesante que ocurre en particular en México en la actualidad y que se refiere a las mañaneras del presidente López Obrador. Perdón, un segundo. Bueno, sí. Disculpen ustedes la interrupción. Bueno, les decía, en el caso mexicano ocurre una situación muy actual, muy interesante, porque las mañaneras del presidente de la República contribuyen a que el presidente de la República justamente fije la agenda pública, ¿no? Fíjese cómo este fenómeno, pues puede ser que se haya ido desgastando un poco, pero ha sido sumamente efectivo para el presidente de la República. Hay un tema que durante mucho tiempo fue recurrente y que contribuyó justo a fijar la agenda pública en particular que le interesaba al presidente de la República. Por supuesto, no quiero decir que el presidente López Obrador tuviera el monopolio de la información en el país. Es imposible pensar que una sola persona lograra tal encomienda, ¿no? Pero sin duda influía significativamente en la definición de la agenda pública. Y el tema que les digo que resultaba sumamente recurrente para fijar las características de la agenda pública es el del avión presidencial. Vean cómo en muchas ocasiones, bueno, pues se hablaba de distintos temas y el presidente de la República daba alguna nota relacionada con el avión presidencial. Así fue como salió esta posibilidad de rentarlo, la posibilidad de venderlo, la posibilidad de rifarlo. O sea, siempre había ahí un giro de tuerca en torno a un tema para fijar la agenda pública en torno a los intereses que pues consideraba más conveniente el presidente de la República. Reitero, no estoy diciendo que el presidente definiera de manera categórica la agenda pública, pero sin duda este ejercicio de las mañaneras contribuye significativamente, o por lo menos en años previos, contribuía significativamente a la construcción de la agenda pública. Y si no, bueno, pues basta con que veamos justo cómo durante los primeros años de gestión del presidente de la República,
prácticamente todos los días en las portadas de los medios de comunicación impresa se daba cuenta de lo señalado por el presidente de la República en sus conferencias mañaneras. Ahora, muchas de las declaraciones que hace el presidente de la República en las mañaneras no ocupan los titulares de la prensa, pero siguen teniendo cobertura, indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono justo como para reiterar esta idea que aparece en mitad de la lámina sobre la disputa en torno al control de la agenda pública, porque ese control otorga justamente la ventaja de colocar en primer plano los temas que resultan de interés para quien ostenta el control o quien tiene un mayor control sobre la definición de la agenda pública, ¿no? Bueno, para cerrar esta lámina tenemos ahí un apunte final que nos refiere que la agenda de los medios está influida por las metas y por las rutinas institucionales de la empresa de medios, de sus valores periodísticos, de sus normas editoriales y de los estilos de cobertura de los reporteros. Algo que ya señalábamos reiteradamente desde el día de ayer y que se materializa, por ejemplo, a través de las líneas editoriales. Bueno, a continuación tenemos aquí, solo para ilustrar esto último que aparecía en la lámina anterior sobre las líneas editoriales, sobre la subjetividad, si es que lo pudiésemos plantear en estos términos, que cada medio le imprime a los mismos eventos noticiosos, pues tenemos aquí algunas portadas de diarios de circulación nacional del día de ayer. Esto lo hice solo para, como un ejercicio para ilustrar esto que estamos comentando, cómo los distintos medios abordan desde una perspectiva distinta en los mismos eventos noticiosos, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, en el caso de la Reforma, bueno, pues aparece una imagen del presidente de la República en el vehículo presidencial de Joe Biden a su arribo a la Ciudad de México, ¿no? En el caso de pero en realidad, pues digamos que la nota principal no es esa. La nota principal se refiere a cuestiones relacionadas con la agenda energética del gobierno que encabeza justo el presidente López Obrador, ¿no? En el caso de Excelsior, pues también se da cuenta de esta nota y aquí sí la nota ocupa un lugar central, prácticamente le cede la mitad de la página central a la llegada de Joe Biden y pues tenemos varios fotogramas con notas a pie, ¿no? Vean cómo en el caso del Excelsior, se da también cuenta del conflicto que se presentó en Brasil, esto que ha sido interpretado como un intento de golpe de Estado contra el recién electo presidente Lula da Silva. En el caso de Milenio, pues justo también se dan cuenta de las dos noticias de relevancia internacional, la visita de Biden a México para la cumbre de líderes de Norteamérica y el intento de golpe de Estado en Brasil. Y por último, tenemos el caso de La Jornada, en donde se da cuenta de la llegada de Biden a México, pero no se menciona nada del golpe de Estado en Brasil. Sabemos que La Jornada tiene una portada y una contraportada, puede ser que aparezca esa noticia en la parte anversa del diario, pero por lo menos en la página principal, más bien la noticia es en torno a una determinación sobre personal del sistema de transporte colectivo Metro después de los lamentables hechos ocurridos el fin de semana. Bueno, en torno a la pugna justamente por el control de la agenda pública, tenemos aquí algunos elementos que se refieren justamente a esa lucha por el liderazgo sobre la construcción de la agenda pública. Estos elementos se refieren a la jerarquización de los temas, al control sobre el enfoque que se maneja sobre los temas y a la manera en que se ponen en contexto. Bueno, la jerarquización pues es una consecuencia natural, pudiésemos entenderlo así, de justamente el control que se tiene sobre la agenda pública, ¿no? Si un medio o un actor político tiene un mayor control sobre la construcción de la agenda pública, bueno, pues evidentemente tiene ventaja, como ya se ha señalado, en la colocación de los temas que son de su interés en la misma. El control sobre el enfoque que se maneja sobre los temas, pues tiene que ver justo con la aproximación que se hace por parte de los actores, sean estos políticos, ciudadanos o medios, en torno a los mismos fenómenos. Por supuesto,
este acercamiento y la difusión que se hace de la información correspondiente puede tener distintas implicaciones en función de quien la distribuye, ¿no? Puede tener distintas consecuencias si la información sale de los actores políticos en comparación con si esta proviene de los medios de comunicación o bien de la ciudadanía. Y por último tenemos que la manera en que se abordan justamente estos hechos noticiosos juega también un papel importante para calibrar las consecuencias, porque evidentemente el contexto es importante. Si un diario de circulación nacional menciona algo, por ejemplo, relacionado con el principio de equidad en la contienda, con actos anticipados de campaña o de precampaña, creo que la mayoría de los lectores de ese medio de comunicación tendrán una idea de a qué nos estamos refiriendo, porque esos fenómenos son muy comunes en la realidad política mexicana. Pero si un diario internacional, pensemos en El País, que se da a conocer una noticia en donde se haga mención de el principio de equidad en la contienda o de actos anticipados de campaña o pre-campaña, pues seguramente los lectores de ese diario no van a entender a qué se refiere esa expresión porque pues están en un contexto distinto, ¿no? Entonces, esta noción, esta idea resulta interesante porque evidentemente el impacto que puede tener el flujo de información y la persuasión que se puede lograr eventualmente, pues puede tener mayor éxito en atención a las características del contexto, es decir, al tipo de público, al lugar en específico, físico, geográfico, al tiempo, por supuesto, al momento en que se da, entre algunos otros factores. Bueno, a continuación, quisiera hacer referencia a estas estrategias que les decía que suelen ser muy comunes en el caso de los medios de comunicación justo para construir la agenda de comunicación, la agenda pública, ¿no? Me refiero al priming y al framing. El priming, pues, no es otra cosa sino esta manifestación práctica de colocar los temas que resultan de interés para los actores políticos, o en este caso para los medios de comunicación, en orden jerárquico, ¿no? Entonces, bueno, pues los medios de comunicación, en atención a los intereses que persiguen de tipo comercial, de tipo de reconocimiento público, incluso de tipo político, ¿no? Porque pues puede ser el caso que algunos medios de comunicación pues tengan una agenda claramente política, haciendo proselitismo en favor o en contra de una opción, o bien de una opción electoral, o bien de un gobierno en específico, ¿no? Esto, bueno, pues puede ser menos común en el caso mexicano por el robusto conjunto de reglas que tenemos en nuestro modelo de comunicación política, pero de cualquier forma se suele dar, ¿no? Solo por citar un ejemplo, pensemos, por ejemplo, en esta confrontación que se ha establecido justo entre el diario Reforma y el gobierno federal encabezado por el presidente de la República. Claro, el diario Reforma tiene un prestigio, tiene un reconocimiento de amplio arraigo y demás, pero me parece que en algunas ocasiones sí resulta evidente alguna confrontación que puede llegar a tener con el presidente de la República. Y, por ejemplo, tenemos la portada que mostrábamos, ¿no? Cuando la noticia principal que fue cubierta por el resto de los medios de comunicación se refería a la visita de Biden, bueno, el encabezado del diario Reforma tenía que ver más bien con una cuestión de la política energética implementada por el presidente López Obrador. Todos estos ejemplos los cito pues porque son de conocimiento público justamente y porque son muy actuales, muy vigentes, ¿no? Pero por supuesto no tienen ninguna, o bueno, mi idea no es compartirlos con algún tipo de sesgo político o ideológico de parte de su servidor, ¿no? Bueno, entonces el priming se refiere básicamente a eso, a la posibilidad o la capacidad de organizar jerárquicamente los temas que integran la agenda pública. Y esta otra estrategia es sumamente interesante porque se refiere a el framing o encuadre. Esto en comunicación
Se entiende como el poder que tienen los medios de enmarcar los datos con otros elementos de información e interpretación ejercido a través de la función de otorgar contextos a los datos que se han decidido convertir en noticias, ¿no? Es decir, que el framing consiste en colocar en la agenda pública un evento noticioso, pero a partir de la perspectiva, del enfoque de un intérprete de ese evento noticioso. Por ejemplo, los medios de comunicación pues son justamente intérpretes de ese evento que ocurrió, que pasó en la realidad y que dan a conocer a el público, ¿no? Tenemos, por supuesto, muchos ejemplos en torno a ello. Ya vimos algunas portadas que nos dan cuenta de ello, lo que ocurrió el fin de semana con el metro, la forma en que los distintos medios cubrieron esta tragedia que ocurrió en la línea 3 del metro en la Ciudad de México, pero para centrar en el ámbito electoral, cómo el encuadre también se puede manifestar en términos de comunicación política, sobre todo durante las campañas electorales. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el caso del populismo. El populismo es una categoría académica que nos ayuda a interpretar un fenómeno político y social determinado, ¿no? Pero resulta que el populismo ahora se ha convertido en un cajón desastre en donde mucha gente suele meter hechos que ocurren, ¿no? Entonces, si un político es popular, bueno, pues entonces es populista. Si un político desarrolla una estrategia de asistencia social, bueno, pues es populista. Y bueno, en muchos casos sí lo son, pero en muchas ocasiones lo que quiero decir es que se utilizan con cierta ligereza estas expresiones o estas categorías académicas, ¿no? Y esto puede ser que se explique por el uso que le dan los medios de comunicación precisamente, ¿no? O sea, el populismo, reitero, es una expresión que proviene de la academia y que nos ayuda a interpretar ciertos fenómenos políticos, ciertos fenómenos de la realidad social y política. Pero cuando se trivializa y cuando se utiliza a la ligera, bueno, pues puede que ocurra esto que les comento, que se convierte en una categoría genérica en donde todo cabe. Y bueno, cuando algo es útil para explicar absolutamente todo, pues en realidad termina por explicar absolutamente nada. Se convierte en una categoría hueca, ¿no? Si todo cabe en una categoría, pues entonces es difícil que haya delimitaciones en torno a el contenido de tal categoría. Bueno, otro ejemplo se refiere a el tema de los símbolos religiosos. En el caso mexicano sabemos que hay un principio de laicidad sumamente, bueno, muy claro en nuestra Constitución, es uno de los pilares de la democracia mexicana y por lo tanto la utilización de símbolos religiosos en el ámbito político electoral está vedada, ¿no? Pero igualmente, cuando se da a conocer una noticia en torno a la utilización de símbolos religiosos con fines electorales, bueno, pues en el caso mexicano lo podemos entender justamente por el contexto en el cual estamos inmersos, ¿no? Pero si pero si pensáramos que se da a conocer una noticia por nulidad de elección en México, por violación al principio de laicidad derivado de la utilización de símbolos religiosos en mensajes proselitistas, bueno, esta noticia que eventualmente pudiera tener resonancia en el ámbito internacional, por ejemplo, se trata de una elección para gobernador, bueno, pues tendría que ser sujeto a esta estrategia de framing o de encuadre. Es decir, que el medio internacional tendría que hacer un encuadre de ese evento noticioso ocurrido en México porque el contexto es distinto. Por lo tanto, los lectores de esa noticia en otra latitud, pues no van a saber realmente, no les va a hacer sentido que se haya anulado una elección por violar el principio de laicidad y tampoco les va a hacer mucho sentido que se haya violado el principio de laicidad por incorporar una fotografía o una imagen religiosa en una actividad proselitista. Entonces, la estrategia de framing va a consistir justamente en encuadrar toda esa información en una sola nota periodística para darla a conocer en un contexto diferente, ¿no? Bueno, al final había también ahí incorporado otra categoría que eventualmente nos pudiera ayudar a
identificar algunos ejemplos de framing o encuadre para el caso mexicano y que se refieren a un ámbito más trivial, ¿no? Es decir, a cómo eventualmente estas cuestiones relacionadas con el orgullo nacional, el nacionalismo, etcétera, pues se encuadran en notas periodísticas que se refieren a eventos de tipo deportivo. Por ejemplo, pues ahora que concluyó la participación de México en el Mundial de Fútbol, en donde la selección mexicana no pasó ni siquiera a la fase de grupos, muchos de las interpretaciones de ese evento noticioso que fue la eliminación de la selección mexicana de fútbol, hacían el encuadre de ese fenómeno con cuestiones relacionadas más bien con el nacionalismo mexicano, ¿no? Entonces, mucha gente se sentía defraudada, no en términos deportivos, sino en términos de identidad nacional, ¿no? O sea, no había perdido un equipo de fútbol, sino había perdido México, el país, ¿no? Habíamos perdido eh, o bueno, nos habíamos hecho partícipes de esa desgracia nacional de haber sido eliminados en el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver justo con el encuadre que se hace de un mismo evento noticioso, el enfoque que se le da. Bueno, para ir cerrando la exposición, quisiera comentar estos dos últimos conceptos que suelen ser muy comunes en este diplomado y que se refieren a la americanización de la política y a la ciberpolítica. La americanización de la política o comercialización de la política tiene que ver con esto que nos comentaba Elizabeth sobre entender la política o sobre, bueno, no entenderla, sino asimilarla, asumirla, la política como una empresa, ¿no? Como una actividad empresarial. Y esto pasa, por supuesto, por la construcción de candidaturas y de personajes políticos apoyados en elementos de la mercadotecnia tradicional. En la actualidad, es un fenómeno que no solamente se observa en México, sino en muchas latitudes. Los mensajes de comunicación política que se dan sobre todo en la etapa de campañas electorales buscan activar esta parte emocional de las personas y no buscan, digamos, la parte racional, ¿no? No, en muchas ocasiones no se ofrece al candidato o la plataforma política como la mejor opción para ser votada, sino que más bien pues se busca el voto ofreciendo estos pasajes de la vida personal de los candidatos y dejando todo en un plano superficial, ¿no? Evidentemente, pues esto de lo que nos habla es de una precaria comunicación política, una comunicación política muy afín a la publicidad comercial y que por lo tanto carece de sustento propiamente político, ¿no? Y bueno, la última noción o concepto que quisiera compartir con ustedes es este de la ciberpolítica. La ciberpolítica, pues no es otra cosa sino la política llevada a el ámbito digital. El prefijo ciber, pues nos hace alusión a lo cibernético, ¿no? Y lo cibernético, evidentemente, tiene que ver con la digitalidad. En la actualidad, pues podemos encontrar muchas palabras que incorporan este prefijo ciber, como el cibercafé, el ciberespacio, por supuesto, la ciberpolítica y la ciberdemocracia. La ciberpolítica la pudiésemos entender como, pues, justamente la arena pública, pero ahora trasladada al ámbito digital. Por lo tanto, pues todas las interacciones que teníamos, quienes integramos los sistemas políticos, pues ahora las podemos tener no solamente vis a vis, sino utilizando las nuevas tecnologías, de tal suerte que, bueno, pues las redes sociales e Internet constituyen medios que facilitan la comunicación política digital, es decir, que alientan la ciberpolítica, los portales institucionales de los órganos públicos, sean estos jurisdiccionales, de representación política, es decir, los legislativos, de administración y gobierno como los municipales, o los gobiernos estatales o el federal. Bueno, todos estos portales institucionales de alguna manera también alientan la ciberpolítica, porque ponen al alcance de la ciudadanía información fundamental en torno a la institución en cuestión, ¿no?
tanto en lo que se refiere al desempeño de las personas que lo integran, como la información inherente a la propia institución, como es su marco normativo, como es toda la información que es objeto de transparencia o que está regulada por las leyes de transparencia, etcétera, ¿no? Y en la actualidad también hay algunas otras manifestaciones de la ciberpolítica que podemos advertir en el ámbito digamos, material. Por ejemplo, las urnas electrónicas, pues son una manifestación también de la ciberpolítica. Se está poniendo en beneficio de la democracia un aditamento que proviene del desarrollo tecnológico. Creo que todavía estamos lejos de pensar en la generalidad del voto por internet o a distancia, pero en algunos casos ya se está poniendo en práctica este tipo de votación. Y eso de lo que nos habla, pues es, reitero, de otra forma de ciberpolítica, de poner al uso de la democracia o en beneficio de la democracia estos avances que derivan del avance tecnológico. Bueno, podemos explorar muchas otras expresiones de la ciberpolítica, pero esto quizás lo podamos estudiar con mayor detenimiento a lo largo de todo el diplomado. Hay por ahí algunos módulos que hablan justamente de Internet y redes sociales en particular, y bueno, pues ahí quizás se pueda discutir con mayor detenimiento algunas de estas aristas relacionadas con la ciberpolítica. Bueno, pues casi estamos llegando a las 11 de la mañana, en función de lo cual pues yo dejaría hasta aquí la exposición. Espero que pues cumpla con el propósito de introducirlos en estos tópicos que se van a discutir a lo largo del diplomado y que haya alentado su interés en torno a los contenidos del mismo. Bueno, pues no sé si llegados a este punto alguien tenga alguna opinión, alguna inquietud, algún comentario que compartir. Bueno, de no ser este el caso, no me resta más que agradecerles de nueva cuenta el favor de su atención, reiterarles mi deseo de que sea una excelente semana y, bueno, pues deseo también mucho éxito para todos y todos ustedes para que concluyan de forma satisfactoria este diplomado y cualquier otro en el que estén inscritos o en cualquier otra actividad en la que formen parte de estos programas que imparte la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, excelente día y nos vemos pronto. Gracias, excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.